En este momento actualizamos información respecto a la intervención de la empresa Aceros de Guatemala, porque pese a que se afirmó que el interventor designado sería dado a conocer dentro de 3 días, el auditor de la Superintendencia de Administración Tributaria, Rolando de Jesús Oliva Alonso, asumió la tarde de este jueves el control de Aceros de Guatemala. Esto luego de que el Juzgado Séptimo Penal firmara la medida contra la empresa sindicada de un caso de defraudación por 255 millones de quetzales, según información del periódico Prensa Libre. Las cuentas de la compañía no serán embargadas para que puedan seguir operando con normalidad, según declaraciones del fiscal de delitos económicos a cargo del caso, Andrei González. La intervención durará hasta que finalice el proceso penal. Continuamos con más, vamos al Congreso de la República, porque los diputados en este momento aprobaron un punto resolutivo en el que advierten a los guatemaltecos sobre los riesgos de viajar a Belice por violaciones a los derechos humanos. Con 86 votos a favor, los diputados aprobaron un punto resolutivo con el que advierten sobre los peligros que implica para los guatemaltecos viajar a Belice. Los congresistas señalaron que debido a las constantes violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de defensa beliceñas, es un riesgo viajar a aquel país. Para poder advertir a todos nuestros ciudadanos de que tengan cuidado de viajar a Belice por todo lo que hemos estado viendo. Nosotros ya de varias veces hemos notado que muchos ciudadanos se quejan del maltrato que dan en la frontera, más que todo por las autoridades, no solo del ejército, sino también las autoridades migratorias. A todos los ciudadanos guatemaltecos, incluyendo los de turismo, los que están en el área de frontera, porque pues a todos nos están tratando mal, ¿verdad? No solo a unos, ya hemos visto que hay varios ciudadanos que se han quejado por el maltrato que dan. La acción por parte del Congreso responde al conflicto entre Guatemala y Belice por la muerte de un niño a manos de soldados beliceños. Anteriormente, el Congreso ya había aprobado un punto resolutivo con el que condenaban el asesinato del niño y en el que rechazaban las declaraciones del primer ministro beliceño, quien justificó el ataque diciendo que fue en defensa propia. El punto resolutivo fue rechazado por 20 diputados. Algunos señalaron que esta acción complicaba las relaciones bilaterales. Por una Guatemala en paz, Dulce Rivera y Noé Medina. En más noticias, los más de 20 penales del país sobrepasan su capacidad. Incluso los pasillos se han convertido en área de dormitorios. El hacinamiento genera trifulcas y en los distintos pabellones conviven reos de todo nivel. Por ello se tiene planificada la construcción de nuevas cárceles. Analistas en seguridad han determinado que los penales son una bomba de tiempo en amotinamientos sangrientos. La principal causa es la sobrepoblación. El propio ministro de Gobernación destacó que las prisiones han rebasado su capacidad. Este dato que se afirma con los reos que ya cumplieron su condena. Pero ante la falta de un abogado, se le retrasa su proceso de libertad. A través del trabajo interinstitucional que se está realizando, lo que pretendemos es tener una base de datos de todas aquellas personas que ya cumplieron con su condena y que por alguna razón no se les ha concedido su libertad. Segundo, tener la base de datos de las personas que ya cumplieron con el requisito de tener una redención de pena. Consideramos que podrían ser entre 3.000 y 4.000 personas por la información que ya tenemos. El ministro de la cartera de Gobernación afirmó que se estará evaluando por medio de perfiles de los reos quienes serán trasladados a las nuevas prisiones que se tiene previsto se construyan en Escuintla. Por una Guatemala en paz en cámara, Héctor Shutuk reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Las redes sociales se han convertido en puntos estratégicos para el engaño de personas. Una red social mal utilizada puede ser un arma para la destrucción de familias. Las fuerzas del orden investigan bandas dedicadas a la mala utilización de las redes para difundir pornografía. Estas son algunas páginas de pornografía que han sido identificadas por las fuerzas del orden. Páginas que son enviadas a redes sociales. Según las investigaciones de las fuerzas de seguridad, se investiga a varias bandas que construyen programas de computación sobre pornografía. Para los responsables de la Fundación Sobrevivientes y de la Policía Nacional Civil que estuvieron presentes en la presentación de una nueva sección de la policía que estará al tanto de capturas y poder identificar a hombres y mujeres que graban a niños y luego distribuyen pornografía infantil. Personas individuales
se presume que son las responsables de algunos hechos que están siendo objeto de investigación, que el proceso de investigación inicia, ¿verdad? Esta nueva unidad de nombre, Sección de Delitos Informáticos, tendrá a su cargo a hombres y mujeres capacitados en programas avanzados en el control de bandas dedicadas a generar pánico dentro de las redes sociales. Equipo de carácter informático, tanto hardware como software. Por una Guatemala en paz, en cámara, Héctor Shutuk, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardona. Tenemos más. Un grupo de robafurgones se enfrenta a la policía en Jutiapa. 4 son capturados por las fuerzas de seguridad que lograron recuperar el maíz que había sido robado en Zacapa. En persecución, la policía provoca que delincuentes dejen abandonado el camión que habían robado cargado con maíz en Zacapa. Estos se salieron de la ruta empotrándose en un barranco con el pesado transporte. Efectivamente, a través de una persecución y de una información que se tenía que un vehículo tipo camión estaban descargando producto lo que es el municipio de Asunción Mita. Se alertaron las unidades y efectivamente se inició con la persecución de este vehículo comercial, donde supuestamente se lo robaron el departamento de Zacapa, logrando coparlo y toparlo aquí en la jurisdicción de Jutiapa. Lamentablemente solo una persona se pudo detener en este lugar, que venía a bordo del camión. Los vecinos se asustaron al ver el camión que terminó en el patio de un domicilio de los delincuentes que escaparon realizando disparos. No, total, venía yo en mi vehículo ahí y vi cuando venía la acción aquí, pero barbaridad. Como era de película esa cosa, como venía y se le mueven los nervios a uno, pues. Sí, yo jalón pedí. ¿No los habían visto antes? No. ¿Cómo te dieron jalón en la cartera? Ahí les hice, como me vieron que estaba con mis muletas parado, me dio jalón el muchacho. Yo no lo conozco. ¿Dónde te dirigís? Yo voy para Guate, pero yo cuando vi que venía ahí corriendo, le digo, padre hermano, le digo, porque yo no sé qué bronca trae. Por una Guatemala en paz, y la Jutiapa para Noticiero Guatevisión, David Pérez. En información del mundo, el hasta ahora presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, estudia sus próximos pasos, luego que la Corte Suprema resolviera suspender su mandato. Es un gusto poder ampliar el panorama internacional y lo hacemos con esta noticia. Eduardo Cunha es acusado de obstruir las investigaciones en su contra en el escándalo de corrupción de Petrobras. Enemigo acérrimo de la presidenta Dilma Rousseff, es el único político protegido por fueros que está siendo juzgado en la Corte Suprema para una causa que indaga el cobro de $5 millones para facilitar el negocio en la estatal Petrobras. En diciembre, cerrado por denuncias en su contra y amenazado en la propia Cámara de Diputados con perder su mandato por faltas éticas, autorizó un pedido de impeachment contra la presidenta por supuesta manipulación de las cuentas públicas. La decisión de la Corte alcanza tanto al mandato de Cunha como diputado federal como a su cargo de presidente de la Cámara. El escritor peruano ganador del Premio Nobel de Literatura, Mário Vargas Llosa, arremetió contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, indicando que es la fuente de una corrupción que no tenía precedentes en Brasil. Yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil, por el contrario, es una protesta del sector más sano e imaginativo del país frente a una democracia que estaba gangrenada. El uno, ¿dónde está? El uno está en la calle exigiendo dignidad. Alrededor de 1000 estudiantes de secundaria manifestaron en Santiago, en Chile, exigiendo la reforma educativa que terminó en enfrentamientos entre manifestantes y la policía. Estamos saliendo a la calle porque luego de 10 años de lucha, de movilización estudiantil, vemos que la educación en general, sobre todo la educación municipal, sigue completamente precarizada. Vemos colegios que con suerte tienen puertas, que tienen malas las cocinas. En el caso de nosotras ni siquiera tenemos baños buenos. Y no, la reforma que nos plantea el gobierno la encontramos completamente insuficiente y creemos que se tiene que volver a hacer, desde las bases del movimiento social. Al menos 28 personas, incluidas mujeres y niños, murieron en un ataque aéreo en un campo de refugiados en el norte de Siria. Los hechos se han producido en el campo de Al-Kamuna, ocupado por desplazados interiores de la guerra civil de Siria. La Casa Blanca condenó el ataque en una declaración en la que recalca que no hay ningún motivo justificado para perpetrar una ofensiva contra civiles inocentes.
Incendios catalogados como catastróficos obligaron a evacuar el 80% de los habitantes de la ciudad canadiense de Fort McMurray. 10.000 hectáreas fueron arrasadas y más de 2.000 viviendas resultaron destruidas. Los incendios avanzan desde hace 48 horas. Al momento no se han reportado víctimas, pero sí importantes daños materiales. Con estas impresionantes imágenes e información finalizamos el acontecer internacional. Para mí fue un gusto informarles.